Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Age of Empires Mobile. Hoy seremos testigos del segundo capítulo de una rivalidad que ya nos dejó momentos memorables. El servidor 300 y el servidor 292 vuelven a encontrarse en el campo de batalla para disputar un nuevo round de una guerra que está lejos de ser una simple coincidencia. Y si algo aprendimos del enfrentamiento anterior es que el 292 no es un rival cualquiera. Estamos hablando de un servidor con jugadores extremadamente fuertes, capaz de castigar cualquier error y de convertir una pequeña ventaja en una situación muy difícil de remontar. Por eso, para hacerles frente, no basta con tener poder. Hace falta coordinación, estrategia y sobre todo aprender de los errores cometidos en guerras anteriores. Así que hoy no solo vamos a ver quién se queda con la victoria, vamos a analizar las decisiones más importantes, los momentos clave y las jugadas que terminaron marcando el rumbo de esta batalla. ¿Podrá el 292 cobrarse la revancha? ¿O volverá el 300 a imponer su dominio una vez más? Quédate hasta el final, porque esta guerra tiene mucho que enseñarnos. Empecemos hablando de la estrategia del 292, porque parece que quieren cortarle el paso a los chicos de Lot. Los Kraken del 292 están impidiendo que Lot tome esta puerta y pueda entrar a la ciudad. Y mientras toda la atención está puesta en este frente, los refuerzos del 292 están entrando por el otro lado prácticamente sin resistencia. Y eso cambia completamente la situación, porque no se trata solamente de bloquear al enemigo. Se trata de ganar tiempo mientras tus propias fuerzas ocupan posiciones clave. La verdad, me parece una decisión muy inteligente. Parece que los chicos del 292 entendieron perfectamente una lección del enfrentamiento anterior. Contra el 300 no puedes permitirte empezar a medias, tienes que presionar desde el primer minuto. Y por ahora eso es exactamente lo que están logrando. Bien, la estrategia está muy bien planteada. El problema es que llevarla a cabo no iba a ser nada fácil. Estamos hablando de Lot, la alianza más fuerte del 300. Y no solo eso, también viene reforzada con algunos de los jugadores más fuertes del resto de alianzas. Así que impedirles entrar por completo, yo creo que era prácticamente imposible. ¿Retrasarlos? Sí, claro. Pero frenarlos durante toda la pelea, eso ya era otra historia. Y ojo, porque en el momento en que Lot consiga tomar esa puerta, lo más normal es que el resto de alianzas del 300 coordine un ataque, y ahí es cuando realmente va a empezar la pelea por la ciudad. Ahora mismo el 300 está intentando cortar todos los refuerzos que puede del 292. Están preparando el terreno para el ataque que está por comenzar. La idea es dejar la zona lo más limpia posible, para que cuando lleguen los rallies y los taxis del 300 encuentren la menor resistencia posible. Say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Ya están empezando a entrar los taxis con los refuerzos de Lot. Poco a poco, el 300 se está posicionando dentro de la ciudad, preparándose para el ataque coordinado que viene en camino. Mientras tanto, la zona de refuerzos del 292 está prácticamente vacía, y eso es porque los chicos del 300 hicieron un gran trabajo cortando esos refuerzos.
We keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Y el 300 también se está tomando muy en serio esta pelea. Miren esa cantidad de rallies. Se viene un gran ataque coordinado. Todo indica que las alianzas del 300 van a impactar prácticamente al mismo tiempo. Y creo que al 292 le va a resultar muy complicado mantener esa estructura. Ahora mismo casi no tienen refuerzos. Y mientras tanto, el 300 sigue llenando la ciudad. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, no. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we get it what we worked in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Moving. En esta ocasión, los chicos del 300 lograron arrebatarle la ciudad al 292 con relativa facilidad, y todo se decidió por una serie de jugadas muy bien ejecutadas. Primero, el 300 empezó a sacar de la ciudad a los refuerzos del 292. Después, los taxis de Lot comenzaron a llenar la ciudad, y para cuando llegaron los rallies principales del 300, el 292 prácticamente ya no tenía cómo responder. Hay que reconocer que la estrategia inicial del 292 fue muy inteligente. Retrasar la entrada de Lot en esa puerta les permitió tomar la ciudad por primera vez, pero el 300 también venía preparado para responder. Y hay un detalle que probablemente muchos pasaron por alto. El ataque coordinado del 300 fue casi perfecto. Se nota que aprendieron de la guerra pasada. Esta vez tuvieron en cuenta la geometría del mapa para construir los rallies y sincronizar mucho mejor el ataque. Y hay otro detalle importante. Los taxis de Lot llegaron antes que el rally principal. Eso les permitió posicionarse dentro de la ciudad antes de que los Kraken del 292 empezaran a cortar los refuerzos. Al final, fue una estrategia diseñada para neutralizar uno de los puntos fuertes del 292, su capacidad para cortar y reforzar durante el combate. Por lo que veo, el 292 decidió dividirse en dos frentes. Probablemente su estrategia sea mantener a Lot ocupado en la base para impedir que tome esa torre, mientras el resto de la alianza se encarga de lanzar los rallies y reforzar la ciudad. Sobre el papel, la idea tiene sentido. El problema es que Lot no es la única alianza activa del 300. Sí, es la más fuerte, pero no es la única. Además, Lot todavía puede seguir metiendo refuerzos al centro con taxis. Por eso no termina de convencerme esta decisión. Al dividir sus fuerzas, el 292 también reduce su capacidad para reforzar la ciudad y muy probablemente sus rallies salgan con menos potencia de la que podrían tener. Pero bueno, veamos qué pasa. A veces, estas estrategias sorprenden y terminan funcionando. Hay un cambio muy importante que creo que mucha gente todavía no ha notado. Las torres que rodean la ciudad ahora son muchísimo más importantes que antes. Por ejemplo, esta torre dice que aumenta el ataque de los rallies un 15%. Y puede parecer poco, pero en realidad es un cambio muy importante. Si los rallies reciben un 15% de ataque adicional, el valor de una reunión aumenta considerablemente. Y eso implica varias cosas. Los rallies sobreviven más, castigan más cuando impactan. Atacar un rally con tropas libres puede resultar más costoso. Los reinos tienen más incentivos en organizar reuniones bien coordinadas en lugar de depender tanto de los Krakens. Otra cosa muy interesante es que las torres pueden hacer que los ataques a la ciudad apliquen debilitaciones a los enemigos guarnecidos. Eso cambia completamente la prioridad de las torres. Antes muchos jugadores pensaban, las torres dan buffs, pero la ciudad es más importante. Ahora no. Ahora las torres también funcionan como una herramienta para desgastar y potenciar. Si un reino consigue mantener el control de dos o más torres durante un buen rato, las tropas que están defendiendo la ciudad empiezan a perder eficacia. Eso obliga al defensor a tomar decisiones bastante complicadas. ¿Mantengo la ciudad mientras mis tropas se debilitan? ¿Salgo a recuperar las torres? ¿Divido fuerzas? Y creo que ese era precisamente el objetivo de este cambio.
que las guerras no se decidan únicamente por quién tiene los jugadores más fuertes, sino también por qué reino toma mejores decisiones y coordina mejor a sus alianzas durante la batalla. Bueno, parece que el 292 ya está lanzando su primer ataque sobre la ciudad. Pero aquí empieza a notarse justo lo que comentábamos hace un momento. Al haber dividido sus fuerzas, estos rallies no parecen tener la potencia que normalmente tendría un ataque de este nivel. Además, siguen llegando muy pocos refuerzos. No se ven muchos taxis enemigos entrando a la ciudad. Y eso puede terminar pasándoles factura, porque mientras el 292 intenta sostener dos frentes al mismo tiempo, el 300 puede concentrar prácticamente todos sus recursos sobre un solo objetivo. Y aquí estamos viendo justamente lo que comentábamos hace un momento. Los refuerzos del 300 que están dentro de la ciudad ya tienen debilitaciones. Eso significa que el 292 controla al menos dos de las torres que rodean la ciudad. Pero fíjense en este detalle. A pesar de tener esa ventaja, el ataque del 292 apenas puso en aprietos al 300. Ni siquiera parecían estar cerca de recuperar la ciudad. Eso demuestra lo caro que les está saliendo haber dividido sus fuerzas. Consiguieron controlar las torres y aplicar debilitaciones, sí, pero no reunieron la potencia suficiente para aprovechar esa ventaja y romper la defensa del 300. Si la batalla sigue por este camino, todo apunta a que el 300 terminará imponiéndose por tiempo. Parece que el 292 decidió cambiar de estrategia. Ahora están intentando debilitar al 300 atacando sus ciudades con asedios. Da la impresión de que buscan reducir la capacidad del 300 para seguir reforzando la ciudad. El problema es que a estas alturas de la batalla no sé si esa sea la prioridad. Personalmente creo que sería más efectivo concentrar todas sus fuerzas. Recuperar las torres y lanzar ataques masivos sobre la ciudad les daría muchas más opciones de darle la vuelta a la situación. El 300 también está poniendo mucho esfuerzo en recuperar las torres. Todo apunta a que quieren eliminar las debilitaciones que están sufriendo dentro de la ciudad. Mientras tanto, el 292 está enviando un nuevo ataque sobre la ciudad. A estas alturas, sus taxis ya deberían haber entrado antes que el rally principal para poder reforzar de forma mucho más efectiva. Aquí podemos ver que a pesar de que Dragon Force, del 292, se colocó junto a Lot para hostigar y cortar sus refuerzos, no está consiguiendo frenarlos. De hecho, da la impresión de que Lot está gestionando mucho mejor esos refuerzos. A diferencia de la guerra pasada, esta vez no se están confiando. Cada vez que Dragon Force prepara un rally, Lot responde haciendo lo mismo para mantener la ciudad constantemente reforzada. Se nota que el 300 aprendió bastante de la guerra anterior. Han ajustado mejor sus tiempos, coordinan mejor los rallies y están reaccionando mucho más rápido a los movimientos del 292.
Miren los refuerzos del 292. Llegaron demasiado tarde. Ya en este momento, el rally principal había perdido completamente contra la defensa de la ciudad. Y ese es justamente el problema. El 300 mantiene la ciudad completamente reforzada. Si los taxis no llegan antes o junto al rally principal, es muy difícil sostener un ataque de este tipo. En la guerra pasada, Lorna con Leónidas ya era una auténtica bestia, pero ahora con Ciro es una locura lo que está haciendo con esas picas. Lleva varios minutos dentro de la ciudad peleando incluso contra los Krakens de Dragon Force y aún así no hay manera de mandarlo a base. Sigue aguantando como si nada, y eso tiene todavía más mérito si tenemos en cuenta a quién tiene enfrente. Los Ramsés y los Arturos del 292 son realmente fuertes. Estamos hablando de jugadores que superan los 200 millones de poder. Y ni hablar de las espadas de Taurus, otro jugador que está aguantando de tú a tú contra los Krakens del 292. Da la impresión de que el 300 no solo llegó mejor preparado, sino que también tiene varios jugadores capaces de sostener enfrentamientos directos contra los jugadores más fuertes del reino rival, que no son pocos. De verdad llama mucho la atención cómo cambió la importancia de las torres. Si antes ya eran un objetivo muy disputado, ahora prácticamente se volvieron una prioridad. Controlarlas ya no solo significa obtener algunos buffs, también puede marcar la diferencia entre ganar o perder la ciudad. Y ahora se viene un nuevo ataque por parte del 292. Este ya parece un poco mejor organizado y mejor sincronizado. Aún así, sigo pensando que los taxis deberían salir unos segundos antes que el rally principal. Eso les daría muchas más posibilidades de posicionarse dentro de la ciudad y empezar a reforzar desde el primer momento. Tal y como lo están haciendo ahora, el rally principal termina perdiendo muchas unidades antes de que esos refuerzos puedan hacer algo. Los chicos del 300 están haciendo un muy buen trabajo interceptando los refuerzos que salen de los taxis. Probablemente no consigan eliminarlos a todos, pero ese tampoco es el objetivo principal. Con solo desgastar esos refuerzos antes de que entren a la ciudad, ya están obteniendo una ventaja importante. Porque no es lo mismo reforzar con 190,000 tropas que hacerlo con apenas 100,000. Ese tipo de pequeños detalles muchas veces son los que terminan decidiendo una batalla.
Muchos chicos me han estado preguntando cuáles son las mejores tropas para reforzar un ataque o una defensa. Y la respuesta corta es, depende de qué unidades tenga la guarnición enemiga. Por ejemplo, si vas a participar en un ataque y la ciudad está defendida principalmente por piqueros, lo más recomendable es reforzar con espadachines. Vas a notar que tu marcha aguanta mucho más. En cambio, si la defensa está compuesta sobre todo por espadachines, puedes reforzar con más espadachines o si no tienes, con caballería. Y aquí seguramente alguno se estará preguntando, si los espadachines son débiles contra arqueros, ¿por qué no reforzar con arqueros? Sobre el papel tendría sentido. Pero en la práctica, los héroes arqueros están mucho más orientados a hacer daño explosivo que a resistir. Por eso suelen caer mucho más rápido en este tipo de combates prolongados. Si por el contrario estás defendiendo una ciudad, mi recomendación casi siempre es reforzar con piqueros o espadachines. Son las unidades que mejor aguantan y ayudan a mantener la defensa durante más tiempo. Al final hay una recomendación que casi siempre aplica. Explora antes de atacar. Saber qué unidades tiene la guarnición te permite elegir mejores refuerzos y aumentar mucho las posibilidades de éxito. That's how I it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more. Los chicos del 292 están intentando repetir la estrategia de la guerra pasada, desgastar los refuerzos del 300 antes de que llegue el ataque principal, y sinceramente me sigue pareciendo una muy buena idea. El problema es que en esta ocasión no parece suficiente. Para que esa estrategia funcione, necesitan lanzar ataques mucho más masivos y mantener una presión constante sobre la ciudad. Además, Lot no deja de construir taxis. Cada vez que pierde refuerzos, llegan nuevos jugadores para mantener la ciudad completamente abastecida. Eso hace que sea muy difícil generar un desgaste real. Y hay otro factor que juega en contra del 292. El tiempo. El 300 ya acumula 48 minutos de ocupación y recordemos que la ciudad imperial se gana manteniéndola durante 60 minutos. Puede parecer que todavía quedan muchos minutos por delante, pero en realidad no son tantos. Las distancias en este mapa son enormes y organizar un ataque de esta magnitud lleva bastante tiempo. Cada minuto que pasa juega a favor del 300. Este ataque del 292 se ve mucho mejor organizado que los anteriores. Lograron sincronizar bastante mejor el rally principal con la entrada de los taxis y ahora sí se nota muchísimo más movimiento por su lado. Aún así, hay que destacar el trabajo que está haciendo el 300, desgastando esos refuerzos antes de que entren al rally principal. Están reduciendo constantemente la cantidad de tropas que llegan a reforzar el ataque, y eso puede terminar marcando la diferencia. Este ataque puede definir el resto de la batalla. Si el 292 consigue recuperar la ciudad, la guerra todavía tiene mucho por delante. Pero si el 300 logra resistir este último empuje, todo apunta a que se llevará esta victoria a casa. Y a pesar de que el marcador muestra 1-1, el 300 puede ganar por tiempo. Aquí no hay empates, aquí se gana o se pierde.
A pesar de que el 292 logró lanzar un muy buen ataque, Lot no dejó de enviar taxis en ningún momento. La ciudad se mantuvo reforzada de principio a fin. Y mientras tanto, las demás alianzas del 300 hicieron un trabajo espectacular desgastando los refuerzos del 292 antes de que pudieran entrar al rally de ataque. Ahí es donde realmente se nota la evolución del 300 respecto a la guerra anterior. Ya no dependen únicamente de la fuerza de sus jugadores. Ahora también están coordinando mucho mejor los refuerzos, los rallies y el control del mapa. Keep it intact, do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I need it to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me, and you got something that's showing what's underneath. Still, you expect me to make it do pleasantries, baby, I'm yours. Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Rubbing in the hallway, no use for all the wrongs. What you wanna do? And she told me, she said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. We could catch a vibe here on this trip. I'm in your soul, you're on my head. I want you and my... Los chicos del 292 son realmente fuertes individualmente. Eso no se puede negar. Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Rubbing in the hallway, no use for all the wrongs. What you wanna do? And she told me, she said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. Y sí, efectivamente este fue el último ataque del 292. El 300 logró defender la ciudad y, con 53 minutos de ocupación, al 292 ya no le alcanza el tiempo para organizar un nuevo asalto. Se puede decir que el 300 ya ganó esta fase del evento, y a diferencia de la guerra pasada, esta vez consiguió la victoria con relativa comodidad, pero no porque el 292 se haya vuelto más débil. Todo lo contrario. Desde el principio plantearon estrategias interesantes e intentaron adaptarse durante toda la batalla. En mi opinión, el punto de inflexión fue haber dividido a Dragon Force en dos frentes. La idea tenía sentido, pero el 300 supo aprovechar mejor su capacidad para mover tropas, coordinar los rallies, mantener un flujo constante de refuerzos y desgastar al rival en los momentos clave. Y creo que esa es la mayor enseñanza que deja esta guerra. Muchas veces pensamos que una batalla la ganan únicamente los jugadores con más poder, pero esta guerra demuestra que eso no siempre es así. Los jugadores fuertes marcan diferencias, por supuesto, pero una alianza activa, organizada y dispuesta a trabajar en equipo puede cambiar por completo el resultado de una batalla. Así que, si alguna vez has pensado que por no tener 200 o 300 millones de poder, no puedes aportar en una guerra, no te equivoques. Cada taxi que envías, cada refuerzo que llega a tiempo, cada rally al que te unes, cada torre que ayudas a defender, cada decisión coordinada con tu alianza, todo eso suma, y muchas veces termina siendo la diferencia entre ganar o perder una ciudad. Ninguna guerra se gana solo con los Krakens, se gana con decenas de jugadores haciendo bien su parte. Si te gustan este tipo de análisis y quieres seguir aprendiendo estrategia de Age of Empires Mobile, no olvides suscribirte, dejar un buen like y contarme en los comentarios qué opinas de esta batalla o qué te gustaría que analizáramos en el próximo video. Y antes de terminar, quiero invitarte a nuestro Discord. Es un proyecto donde encontrarás guías, estrategias, formaciones, avisos de nuevos videos y un espacio donde podrás hacer preguntas, compartir tus propias experiencias y aprender junto a otros jugadores. Mi idea es que Discord se convierta en el lugar donde podamos seguir analizando el juego más allá de los videos, compartir información útil y ayudarnos entre todos a mejorar. Además, muchas de las dudas y temas para futuros videos saldrán directamente de la comunidad de Discord. Así que, si quieres formar parte de la comunidad desde el principio, te espero por allá. El enlace lo tienes en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had